Revelado, su increíble amor oculto por su profesor durante 10 años, en un encuentro sorprendente María siempre había soñado con ser arquitecta. A sus 24 años, sus dibujos y planos eran un reflejo de su alma. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esos trazos llevaban el eco de un amor oculto que había crecido en silencio durante una década. Don Alejandro, su profesor y mentor, había sido la chispa que encendió su pasión por el diseño. Desde que lo vio por primera vez, sintió que su corazón latía de una manera diferente. Pero el aprecio se transformó en un sentimiento prohibido, un juego de sombras que nunca tuvo la intención de revelar. La vida en su tranquilo pueblo mexicano estaba impregnada de expectativas familiares. Su madre y abuela, vestidas con tradición y rigor, le habían inculcado la importancia de tener un futuro seguro, pero María anhelaba algo más, un mundo donde pudiera construir sus sueños. Sin embargo, con cada cálculo, cada trabajo en clase, una pregunta se instalaba en su mente: ¿es suficiente el amor que siente por don Alejandro para desafiar todas las normas que su familia había cimentado? Los murmullos en la universidad comenzaron a resonar. Un escándalo inminente envolvía a don Alejandro y, aunque sabía que debería ser objetiva, su corazón se negaba a ceder. Se enfrentaba a un dilema de doble filo. Por un lado, el compromiso con su propia aspiración de ser una arquitecta destacada. Por el otro, la lealtad hacia un hombre al que había admirado en secreto, aunque jamás lo hubiera expresado. El peso del secreto se volvía cada vez más insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco del escándalo golpeó su mente cada día. María intentaba concentrarse en sus proyectos de arquitectura, pero las dudas no la dejaban en paz. La mirada de don Alejandro, que solía inspirarla, ahora le causaba angustia. Sería egoísta querer proteger su imagen cuando no solo era su futuro el que estaba en juego. Un día, decidida a confrontar sus sentimientos, se dirigió a la biblioteca, ese santuario donde se había sentido más cerca de él. Allí, en medio de un rincón apartado, lo encontró sumido en sus pensamientos. La conversación que siguió fue un torbellino de emociones reprimidas. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, el viento del destino pareció detenerse. El amor que había bullado en su interior durante todos esos años salió a la superficie, pero la presión del escándalo también se hizo más palpable. ¿Podrían realmente encontrarse en esa encrucijada? María se sintió atrapada. El repentino mensaje de su madre, pidiendo su regreso a casa para una reunión familiar urgente, llegó en el momento menos oportuno. Su corazón quedó en suspenso, entre el deseo de seguir el camino de su propio deseo o ceder a la presión que siempre había estado presente. Como una sombra, la incertidumbre se apoderó de ella y, justo cuando pensaba que había alcanzado un punto decisivo, el universo le arrebata el momento. El silencio se volvió ensordecedor, y en su mente resonaba una pregunta: ¿podría amar sin miedo en un mundo lleno de juicios? María se despertó aquella mañana sintiéndose más pesada que el día anterior. El mensaje de su madre aún palpitaba en su mente, un recordatorio constante de las expectativas que le habían sido impuestas desde su infancia. Se asomó a la ventana y observó el horizonte del pueblo. Las montañas se dibujaban en un tono azul profundo, pero su corazón no encontraba paz. La lucha interna entre el deseo por don Alejandro y el deber hacia su familia se había vuelto una tormenta dentro de ella. Mientras se preparaba para salir, sus manos temblaban y la incertidumbre la invadía. Realmente podría enfrentarse a su familia y, al mismo tiempo, a los rumores que pesaban sobre don Alejandro. Tenía que decidir qué camino tomar, una decisión que cambiaría su vida para siempre. Las horas en la universidad se alargaron infinitamente. En cada clase, el eco de las conversaciones sobre el escándalo la rodeaba como una niebla densa. La arquitectura era su pasión, pero las paredes del aula parecían cerrarse a su alrededor. Sus compañeros, distraídos entre sus propios sueños y planes, no parecían notar la intensa carga que María estaba soportando. Se sentía atrapada en una caja de cristal, visible pero incomunicada. Al finalizar la jornada, una brisa fresca acarició su rostro, como un recordatorio de que el mundo seguía girando. Mientras caminaba de regreso a casa, divagó en la idea de ser arquitecta en un futuro que ya brillara con luz propia. Sin embargo, la imagen de don Alejandro aparecía constantemente. Cada línea que dibujaba en su cuaderno de bocetos no solo contenía su deseo de construir,
sino también su amor silente. Primero la biblioteca, ese refugio donde los libros y la creación se unían en un ambiente seguro. María decidió que podía volver a tener esa conversación, ahora en un tono diferente. No podía seguir guardando esos secretos y emociones bajo la alfombra. La tarde se tornaba más oscura cuando llegó, y encontró a don Alejandro en el mismo rincón solitario, su figura luciendo igual de reflexiva. María pronunció, su voz revelando una mezcla de preocupación y curiosidad. Necesito que hablemos, afirmó ella, decidida. A medida que discutían, María sintió que sus palabras fluían con mayor claridad, impulsadas por la desesperación de ser fiel a sí misma. Expresó todo, su amor por la arquitectura, su temor ante las críticas y, sobre todo, su lealtad hacia él. Siempre ha sido una estudiante excepcional, pero esto puede tener consecuencias, le advirtió él, el tono de su voz más grave que de costumbre. Quizás sea hora de vivir por mí misma, sin el miedo de lo que otros piensen. Quizás tu presencia en mi vida significa más de lo que jamás entendí. A medida que la conversación avanzaba, el dilema se intensificaba. Don Alejandro representaba la figura paterna que había ella querido, pero también se convirtió en el objeto de un amor que podía destruir su futuro. La idea de dar ese salto hacia lo desconocido comenzó a sentarse en su mente, pero las sombras de la traición seguían pesando. Con cada palabra, María sentía crecer en ella una chispa de valentía. Era capaz de desafiar no solo las expectativas de su familia, sino a sí misma, ese monstruo interno que le decía que no podía conseguirlo. Estaba preparada para el riesgo, para el potencial dolor que traerían sus decisiones. El crepúsculo quedaba iluminado por los destellos de sus pensamientos, y, enfrentándose a la valentía que había despertado, una idea radical brotó dentro de ella, y se dedicaba a su primer proyecto arquitectónico a explorar esa relación tan compleja que había mantenido en secreto. Justo cuando sus labios estaban a punto de pronunciar esa revelación, la puerta de la biblioteca se abrió abruptamente, interrumpiéndola. Un familiar esperando en la entrada. El rostro de María palideció al reconocer a su madre, y en ese instante, se dio cuenta de que la vida que había estado evitando la estaba alcanzando. ¿Podría ella, finalmente, elegir el camino de su propio futuro sin renunciar a su amor? El dilema que había comenzado hace tanto tiempo estaba a punto de resolverse. Sin embargo, la verdad colisionaba con las expectativas y pronto tendría que enfrentar a su familia, sus decisiones y las repercusiones ocultas de su amor no correspondido. El momento decisivo estaba a punto de llegar, y el tiempo se convertía en su enemigo. El aire en la biblioteca se volvió denso, como si el momento exigiera una pausa. María sintió el peso de la presencia de su madre. Cada paso que dio hacia ella se sintió como una traición a sus propios deseos. La mujer en la puerta, imponente, con los brazos cruzados, era el eco de las expectativas que siempre habían limitado sus sueños. María, ¿qué haces aquí tan tarde?, interrogó su madre, un vistazo rápido a la figura de don Alejandro, que se hizo aún más pequeña en la sombra de la convencida matriarca. María centró su atención en su madre, su mundo interior en ebullición. Estaba estudiando, respondió, sintiendo que la mentira le quemaba en la lengua. Sabía que no estaba siendo honesta, no solo lidió con las referencias literarias, sino con una decisión sobre su futuro. Su madre frunció el ceño, claramente insatisfecha. Es hora de irse. Tengo mucho que comentar contigo. La familia necesita saber a dónde te diriges, dijo, casi como una orden, apremiando a María a olvidar la conversación que había comenzado con don Alejandro. Sin embargo, antes de que pudiera mover un músculo, un impulso de desafío la invadió. Espera, exclamó. Las palabras, inesperadas, surgieron con una fuerza que parecía desconcertar a todos en la habitación. Necesito hablar contigo sobre lo que quiero hacer con mi vida. La mirada de su madre se endureció. Sobre lo que quieres. No podemos permitirnos esos caprichos. Tienes responsabilidades, hay cosas más importantes que tus deseos personales. María sintió como la frustración se acumulaba dentro de ella. Había llegado el momento de confrontar no solo a su madre, sino al miedo que la había atrapado durante años. ¿Y qué pasa con mis sueños? ¿A quién le importa si no soy feliz? Solo deseas que sea lo que has planeado para mí. Su madre, sorprendida por la rebeldía de su hija, retrocedió un paso. La tensión en el aire se volvió palpable. Don Alejandro permaneció silencioso, observando la batalla emocional con una intensidad que casi podía cortarse con un cuchillo. ¿De verdad piensas que lo que quiero es hacerte daño?, preguntó la madre, ahora con un atisbo de vulnerabilidad. He construido una vida en torno a sacrificios y deberes. Quiero que tengas un futuro seguro. Y yo quiero un futuro que sea mío, replicó María,
sintiendo como sus palabras resonaban en el espacio vacío de la biblioteca, como un eco liberador. En ese instante, la sinceridad y la rabia se fundieron, y vio a su madre como nunca antes. El conflicto interno que lleva meses conspirando estaba finalmente encontrando su voz. María se volvió hacia don Alejandro, buscando su apoyo. Él no es solo mi profesor, me ha inspirado a ser mejor. A enfrentar mis temores y convertirme en la mujer que quiero ser, dijo con claridad, como si al pronunciarlo reivindicara una porción de su identidad. María, estás poniendo en riesgo tu futuro hablando de un amor que no se puede materializar, respondió su madre, su voz un susurro apenado. Pero en las palabras de su madre también había preocupación, no por el que dirán, sino por un futuro incierto. La conversación se tornó un mar de emociones, no solo era un conflicto generacional, sino un odio latente por las decisiones que le habían sido impuestas. María se dio cuenta de que el riesgo no solo era aceptarse a sí misma, sino hacerlo frente a quienes la conocían. Esos pensamientos prorrumpieron en su mente con un nuevo sentido de dirección. No podía continuar arrastrando el peso de las expectativas ajenas, y su proyecto arquitectónico podía convertirse en la manifestación de su lucha personal. Su primera obra no solo debería explorar su amor por la arquitectura, sino también el amor genuino que se había mantenido en secreto. Quiero presentar un proyecto este semestre, se armó de determinación, y por primera vez en mucho tiempo, alzó la cabeza. Voy a dedicarme a buscar formas de expresión que hablen de quiénes somos, de lo que sentimos, sin miedo a juicio. Justo cuando las palabras esperaban eco, la puerta se cerró con un golpe, dejando a María entre la lucha por sus sueños y el lazo familiar que la sujetaba. El eco del desafío resonó en su mente. María salió de la biblioteca con el viento frío de la noche azotando su rostro, como si la naturaleza misma ocupara el lugar de su madre, empujándola hacia adelante. La determinación que había encontrado en su confrontación aún revoloteaba en su interior. Había decidido que su vida ya no sería un mero reflejo de las expectativas ajenas. Se había dado cuenta de que llevar ese peso la había inhibido, adormeciendo una parte de su esencia que anhelaba emerger. Este desafío no solo era un pleito con su madre, era un grito hacia el mundo de que estaba lista para reclamar su identidad. Desde la noche de su declaración, cada rincón de su mente se llenaba de ideas para el proyecto arquitectónico que, segura estaba, debía presentar. Comenzó a esbozar en su cuaderno un edificio que podía convertirse en un símbolo, una estructura que combinara lo personal con lo profesional. Cada línea que trazaba debía hablar de su independencia y de sus deseos ocultos. La arquitectura se transformó en una metáfora de sus luchas internas, cada diseño sería un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. El proceso creativo, antes una fuente de ansiedad, se transformó en un refugio. Sin embargo, no era solo la inspiración la que la guiaba. También era la presión palpable del tiempo. Su madre, en su intento por controlarla, había mencionado la reunión familiar del próximo mes, y María tomó eso como un aviso, debía tener algo tangible para mostrar. La doble carga de su familia y sus propios estándares se convertía en un motor acelerado para su ambición. Durante días, se sumergió en el mundo de la arquitectura, devorando libros y confiando en la guía de don Alejandro. No solo por su conocimiento técnico, sino por la forma en que comprendía las emociones detrás de cada línea de un diseño. Entre reuniones, intercambiaban pensamientos no solo sobre la estructura física del espacio, sino sobre lo que significaba habitar esos lugares. Ella sentía que su perspectiva comenzaba a resonar cada vez más con la suya. No obstante, la voz de su madre persistía en su cabeza, como un eco que no podía silenciar. «Tienes responsabilidades», repetía, una frase que retumbaba a menudo. La presión aumentaba, y a medida que se acercaba la fecha límite de su proyecto, esa preocupación se convirtió en ansiedad. Empezó a cuestionar si podía realmente mantener la firmeza de su decisión. ¿Sería capaz de defender su proyecto ante su familia y, lo que es más importante, ante sí misma? Una mañana, después de una noche sin dormir esbozando ideas, se encontró en el café de la universidad mirando por la ventana. Los edificios externos reflejaban una vida que ella deseaba pero no podía tener, reprimida por su formación familiar. Fue ahí donde decidió que debía ser honesta. Con un impulso repentino, le envió un mensaje a don Alejandro, pidiéndole que se reunieran para revisar su trabajo. El corazón le latía con fuerza, no solo anhelaba su ayuda, sino que necesitaba su validación. La respuesta llegó rápidamente. «Claro, María. Estoy seguro de que tienes algo valioso que compartir». Sus palabras fueron un bálsamo para sus ansias. Sin embargo, sabía que su próximo encuentro con él no solo había de tratarse del proyecto. La química que habían compartido vibraba en el aire, y explorar eso podría complicar su situación aún más. Mientras anticipaba esa reunión, una inquietud se escabullía en su mente.
Esa conexión podría poner en juego no solo su futuro profesional, sino también su deseo personal más profundo. La mezcla de emociones y el deseo de ser comprendida por alguien que había tenido un impacto tan grande en su vida era un camino peligroso, pero tentador. Con el corazón acelerado y una mente llena de preguntas, se arrojó a la posibilidad de ese encuentro. ¿Sería capaz de expresar tanto su pasión por la arquitectura como sus sentimientos hacia él, o se perdería nuevamente en las sombras del miedo a ser juzgada? La respuesta a esa pregunta se revelaría en su próxima reunión, una cita que prometía ser decisiva para su futuro. María llegó al estudio de don Alejandro con una mezcla de emoción y nerviosismo. El ambiente era cálido, un contraste con el frío que aún llevaba en su piel. En cuanto lo vio, sentado en su mesa de trabajo con una pluma en mano, se sintió invadida por un torbellino de emociones. Era una figura imponente, no solo por su talento, sino también por la forma en que proyectaba seguridad en sí mismo, y eso la hizo cuestionar aún más su propio camino. «Aquí estás, María», dijo don Alejandro, levantando la vista y sonriendo. Tenía la impresión de que aparecerías pronto con algo interesante. Esa afirmación encendió una pequeña chispa de confianza en ella, aunque la duda no tardó en asomarse como un espectro familiar. Estaba realmente lista para mostrar lo que había creado y, al mismo tiempo, lidiar con la creciente atracción que sentía hacia él. Se acercó a la mesa y desplegó sus bocetos. Al ver cómo miraba las líneas trazadas con tanto cuidado, se sintió vulnerable. Cada diseño representaba no solo su visión arquitectónica, sino también su lucha interna por liberarse de las expectativas que la habían atado. «Este es mi proyecto», comenzó, pero su voz tambaleó. Mientras él estudiaba cada detalle, María se permitió observarlo con más atención. Sus manos trabajadoras y su expresión concentrada resonaban en su mente como un recordatorio de lo que deseaba ser, libre y auténtica. Ella inhaló profundo y, al instante, decidió que debía compartir también su proceso emocional. «No se trata solo del edificio. Es sobre mí, sobre lo que quiero. He luchado con la presión de ser la hija perfecta». Don Alejandro la miró intensamente, como si cada palabra estuviera cruzando un puente entre lo personal y lo profesional. «Eso es importante, María. La arquitectura debe comunicar quiénes somos», respondió, sus ojos destilando una comprensión que la hizo sentir expuesta y, a la vez, apoyada. Era un delicado juego entre la admiración y el temor de que su vulnerabilidad pudiera ser malinterpretada. A medida que discutían los matices de su diseño, la química entre ellos empezaba a ser palpable. Cada pequeño intercambio y cada mirada parecía llevar un peso distinto, uno que ella no estaba segura de poder manejar. Se enfrentó a un dilema: ¿debería seguir profundizando en sus sentimientos hacia él o permanecer enfocada en su carrera? La charla se tornó en un debate sobre sus aspiraciones. María empezó a enumerar sus sueños con una convicción renovada, cada palabra una piedra en la edificación de su confianza. «Quiero construir espacios que no solo cumplan una función, sino que también resuenen con las emociones de las personas», expresó, sintiendo cómo se despojaba un poco más de su miedo. Sin embargo, cuando don Alejandro comentó que veía un gran potencial en ella, sintió que sus latidos se aceleraban. La validación la impulsaba, pero simultáneamente la asustaba. Hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su búsqueda de autenticidad si eso significaba arriesgarse a ser rechazada, no solo por su familia, sino también por él. Finalmente, su encuentro giró hacia la estrategia de presentación, y lo que había empezado como un intercambio académico se tornó en una conversación sobre su futuro. Don Alejandro empezó a hablar sobre oportunidades y conexiones en el ámbito de la arquitectura, revelando que había influido en proyectos destacados. Ese momento fue un bálsamo, pero también la semilla de una nueva inquietud: estaría dispuesta a salir de la sombra de su propia inseguridad para perseguir esas oportunidades. Cuando la reunión terminó, María se sintió más fuerte, pero también más confundida. Había abierto una puerta a su futuro profesional, pero ¿qué pasaría con el deseo que sentía por don Alejandro? Esa dualidad parecía un laberinto sin salida. Mientras caminaba hacia la salida, su mente se debatía entre la ambición y la vulnerabilidad. ¿Qué decisiones tomaría a partir de ese instante? Cada paso que daba se convertía en un nuevo compromiso con su esencia. Pero el camino por delante se oscurecía con nuevas preguntas: si sucumbía ante su corazón y los sentimientos que había dejado salir, ¿quedaría su ambición a la deriva? Esa incertidumbre la acompañaría en su camino, y la luz que se atisbaba al final no era otra cosa que el reflejo de sus propias contradicciones. María salió del estudio con el corazón palpitante, cada paso resonando en su mente como un eco de la dualidad que había empezado a definir su existencia. Al dirigirse a casa, las imágenes de los bocetos y las palabras de don Alejandro se entrelazaban con sus sentimientos, formando un caos emocional. La validación que había sentido era un bálsamo,
pero la atracción hacia él encendía un fuego que constantemente luchaba por mantener bajo control. En la privacidad de su habitación, María se enfrentó a un espejo que no solo reflejaba su interior, sino que también proyectaba la manera en que la veía el mundo. Por años había ocultado su pasión por la arquitectura, intentando ser la hija perfecta, vivía atrapada bajo las expectativas de su familia. Y ahora, después de una breve conversación, algo había cambiado. Era posible que esa chispa de autenticidad pudiera convertirse en el motor de su vida. Se sentó en su escritorio, rodeada de planos y desordenadas libretas llenas de ideas. Los sueños que alguna vez había encerrado en su interior comenzaron a surgir con claridad. Era el momento de limitar sus metas y, por primera vez, trazar un plan realista que pudiera llevarla a un lugar donde sus aspiraciones cobraran vida. El reto no sería solo arquitectónico, sino personal, un viaje para conocerse y entender qué deseaba realmente. Tomó una hoja en blanco y, con una categoría tras otra, comenzó a escribir, objetivos a corto plazo. Bajo esta, anotó cosas simples pero significativas, como participar en talleres sobre innovación arquitectónica y asistir a exposiciones de nuevas tendencias. Cada anotación encendía su entusiasmo y, al mirar a su alrededor, sentía que su espacio estaba empezando a transformarse en algo más que solo un refugio, se convertía en el taller para su metamorfosis. La noche avanzaba, pero su creatividad no cesaba. Desde su primera visita al estudio de don Alejandro, se dio cuenta de que la arquitectura no solo implicaba crear productos estéticamente provocativos, sino que también consistía en narrar historias a través del espacio. La idea de construir no solo edificios, sino también conexiones emocionales con quienes habitarían esos espacios, se convertía en su nuevo norte. Sin embargo, la sombra de su conexión con don Alejandro flotaba ineludiblemente sobre su planificación. El mañana traería la oportunidad de presentar su proyecto. Pensó en el modo en que debía proyectarlo, en cómo infundirle su esencia sin permitir que su atracción la distrajera. Lo que presentó no sería solo un diseño, sería un fragmento de su alma. Esa idea la animó, haciendo que la presión se convirtiera en un reto personal. Empezó a dividir su presentación en partes. El diseño estructural por un lado, pero también la historia detrás de cada trazo. Quería que todos entendieran por qué había decidido construir de esa manera, el significado simbólico que ocultaba cada ángulo. Al compartir su vulnerabilidad en su discurso, esperaba conectar de nuevo, esta vez con aquellos que le escucharían. Esa noche, entre los ronquidos de la casa, se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio emocional. Tenía un pie en el mundo seguro de su vida anterior, donde la aprobación de los demás definía su valor, el otro pie en un territorio desconocido y apasionante, donde solo ella dictaría las reglas. Despertó a la mañana siguiente con una nube de incertidumbre posándose en su mente. Estaba lista, sí, pero lo estaba lo suficiente. Mientras se vestía, su reflejo la retaba a seguir adelante, a no mirar atrás. Ya no se trataba solamente de construir espacios, era un momento para construir su identidad. Cuando llegó al estudio, el aire parecía más denso, y su corazón, un tambor enloquecido. Cada paso hacia la sala de presentación resonaba en su interior como si estuviera acercándose a una verdad que había postergado demasiado. Al entrar, vio a don Alejandro esperando, su mirada fija en ella. En ese instante, sintió que su decisión había tomado forma, pero también una nueva voz interna la cuestionaba. ¿Podría realmente mantener todo en equilibrio? ¿Sería capaz de presentarse sin dejar que sus sentimientos la traicionaran? Mientras empezaba a hablar, se dio cuenta de que ya no podía escapar de la verdad, tanto en la arquitectura como en su vida, estaba a punto de enfrentarse a un momento decisivo que podría cambiarlo todo. Su próximo paso se había dibujado en su mente, pero no sin el dilema de lo que el futuro reservaba. Ese momento de verdad había llegado, y las decisiones que tomaría a partir de ese instante definirían quién realmente deseaba ser. Los primeros segundos de su presentación fueron un torbellino de emociones. Al mirar a su alrededor y ver las caras de sus compañeros, se dio cuenta de que no solo exponía un proyecto, sino también su propia vulnerabilidad. Las decisiones que había tomado en su vida se manifestaban en cada línea y detalle de su diseño. Empezó a hablar, sus palabras fluyeron con pasión, y cada frase estaba impregnada de su deseo de ser reconocida, no solo como una arquitecta, sino como una mujer que había comenzado a reclamar su ser. A medida que avanzaba, comenzó a sentir que el miedo se transformaba en confianza. Describió su concepto, evocando imágenes de espacios que no solo eran funcionales, sino que celebraban la vida en su diversidad. Cada reacción del público le impulsaba más, algunas sonrisas, murmullos de aprobación. Se sintió viva en ese instante, resonando con una energía que hacía tiempo no había experimentado. Sin embargo, fue la mirada de don Alejandro la que desató un torrente de emoción.
Con la mano sobre la mesa, se notaba la atención que le dedicaba, sus ojos verdes fijos en ella, como si en ellos pudiera encontrar respuestas a sus cuestionamientos internos. Esa conexión, tan intensa y palpable, parecía provocar un eco de lo que había soñado, ser vista, ser escuchada. Se forzó a desviar la vista, recordando que su enfoque debía estar en el proyecto, no en las emociones desbordantes que él generaba. Al finalizar, mantuvo su postura erguida, esperando la retroalimentación. El silencio que seguía la presentación era abrumador, una pausa que se estiraba como un hilo tensado al límite. Finalmente, don Alejandro se levantó. Su análisis de su trabajo fue meticuloso, pero lo que la sorprendió fue la profundidad con que comprendió sus intenciones. Habló sobre la narrativa detrás de su diseño, sobre cómo había logrado capturar no solo la estética, sino también el pulso de lo que habitaba en su ser. Agradeció su dedicación y alabó su valentía por mostrar su visión personal. Sin embargo, mientras se le ofrecía esas palabras, también se dio cuenta de que la conexión que sentía no se limitaba a la arquitectura. Era un deseo, un anhelo por algo más que va más allá de lo profesional. Pero ¿cómo reconciliar esos deseos con la necesidad de desarrollarse en su carrera y alejarse de antiguas expectativas? Se sentó de nuevo, un torbellino de pensamientos dándole vueltas en la cabeza mientras las discusiones empezaban alrededor de la sala. Quería compartir su visión, su esencia, pero a la vez, la fragilidad de su nueva identidad la mantenía anclada a su asiento. La lucha entre dejar que su corazón hablara y la necesidad de mantenerse centrada en su camino profesional se estaba volviendo cada vez más compleja. Esa noche, mientras revisaba sus notas, nuevos pensamientos comenzaron a formarse en su mente. Si quisiese realmente ser auténtica, debía abandonar el miedo que la había acompañado. Tendría que abrazar tanto su deseo por la arquitectura como su conexión con don Alejandro, enfrentando la verdad de que ambos eran partes intrínsecas de su camino. El día siguiente traería consigo un taller de innovación en donde tendría la oportunidad de aplicar lo que había aprendido. Más allá de ser un simple curso, era un puente hacia su evolución. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿podría equilibrar su búsqueda de autenticidad con la claridad profesional que tanto anhelaba? A medida que se preparaba para enfrentarse al nuevo reto, una sensación de inminente cambio fluyó a través de ella. Sabía que la vida que deseaba construir necesitaba enfrentar sus sentimientos, entenderlos y, quizás, integrarlos en su viaje. Luchaba por ser más que solo una arquitecta, quería ser una narradora de su propia existencia. Mientras se levantaba de la mesa, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Era de don Alejandro. Creo que deberíamos hablar sobre tus próximos pasos en la arquitectura y otros aspectos de tu vida. Hay algo que necesito decirte. El nudo en su estómago se apretó. El momento decisivo había llegado de nuevo, esta vez prometiendo abrir puertas a una realidad que había temido siempre. Sería capaz de no solo escucharlo, sino también de descubrir en el proceso quién verdaderamente era. El día del taller de innovación llegó con una brisa fresca, que cargaba consigo un aire de expectación. Cada paso que dio hacia la sede del evento resonaba en su interior, llenándolo de una mezcla de nervios y determinación. No solo se trataba de un curso, era un paso ineludible hacia el tipo de arquitecta que deseaba ser. El trauma de las antiguas expectativas se aferraba a su mente, pero se había propuesto llegar a la jornada sin restricciones. El primer ejercicio la obligó a salir de su zona de confort. En grupos pequeños, debían remodelar un espacio imaginario, fusionando conceptos de diseño con emociones desatadas. Su mente catalizó un torrente de ideas, pero a medida que llegó su turno, un vacío de autocrítica la invadió. Las palabras se trabaron en su garganta, lo que antes deseaba compartir ahora parecía una sombra de inseguridad. Pero recordó las palabras de don Alejandro, su insistencia en la autenticidad. Esa chispa de pasión que había encendido durante su presentación volvió a surgir, obligándola a respirar profundo, a cerrar los ojos por un instante y a lanzarse hacia adelante. Al abrirlos, visualizó en su mente la esencia de lo que quería expresar, un espacio que no solo se centraba en el diseño, sino que también contaba una historia, su historia. El taller continuó, y con cada ejercicio, trabajó en la construcción de su confianza. Conoció a otros creativos que, como ella, buscaban un equilibrio entre la técnica y el corazón. En ellos, vio reflejadas sus propias luchas, su deseo por no ser solo una arquitecta sino una diseñadora del alma. La conexión fue inmediata. Comenzaron a compartir experiencias, y ella se sintió inspirada por las narrativas de cada uno. Sin embargo, el eco de su mensaje con don Alejandro reverberaba en su mente. La duda sobre su conexión personal seguía latente. Mientras el taller avanzaba, un impulso la llevó a imaginar una conversación ulterior con él. ¿Cuál sería el impacto de contarle sobre su transformación?
¿Se atrevería a abrirse completamente a él? Esa ansiedad la empujaba, la incomodaba, pero al mismo tiempo lentamente la motivaba a seguir adelante. Al final del taller, recibió una invitación para una exposición de proyectos en la que muchos de los participantes del curso presentarían su trabajo. Sintiéndose eufórica pero también vulnerable, decidió que quería presentar algo arriesgado, fresco, y que reflejara su evolución. Esa noche, trabajaría. La conexión con su propia voz y su sentir la impulsó a crear un proyecto que la representara estratégicamente. Cuando llegó a casa y se sentó frente a su computadora, cada clic de teclado representaba un nuevo descubrimiento sobre sí misma. La narrativa detrás de su proyecto no solo giraba en torno a la arquitectura, cada elemento representaba las luchas para reconciliar su pasado y sus deseos. Con cada detalle agregado, el entusiasmo creció, siendo el primer paso hacia aquello que realmente anhelaba, compartir su esencia con el mundo. De repente, un golpe en la puerta la sacó de su enfoque. Era don Alejandro. Había llegado antes de lo previsto. Se sintió como si el tiempo se detuviera. Las palabras que había ensayado se desvanecieron de su mente. Su corazón latía con fuerza, la mezcla de ansiedad y emoción la paralizó. Había llegado el momento de confrontar no solo lo profesional, sino también sus más profundos anhelos. La invitación a hablar sobre su futuro había tomado forma tangible en ese instante. Podría finalmente abrirse y revelar la conexión que había sentido. Sería capaz de darle voz a su vulnerabilidad ante él. La puerta estaba entreabierta, y el camino hacia su descubrimiento personal se tornaba más intrigante que nunca. La pregunta ahora era clara: ¿cómo se enfrentaría a lo que había anhelado durante tanto tiempo sin poner en riesgo lo que había comenzado a construir? La tensión en el aire era palpable. Cada segundo que pasaba parecía alargarse y tensar los hilos de su incertidumbre. Don Alejandro, con su mirada inquisitiva, la observaba fijamente, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. A pesar de los años que había pasado en su formación, lo que más le preocupaba era no solo su valoración profesional, sino la posible revelación de sus sentimientos hacia él, sentimientos que había intentado mantener bajo control. Con un esfuerzo monumental, forzó una sonrisa. «Hola, don Alejandro», logró articular, sintiendo que cada palabra la acercaba más a un abismo que había evitado por tanto tiempo. Trató de recordar su razón de estar allí, la oportunidad de compartir su proyecto, pero otra parte de ella anhelaba revelarle su transformación emocional, su viaje personal que quizás apenas comenzaba. Don Alejandro dio un paso al interior de la habitación, su presencia llenando el espacio con un aire de calidez y confianza. «Escuché que has estado desarrollando un proyecto», dijo, con una suavidad que inmediatamente apaciguó su agitación interna, aunque el eco de su inquietud persiguió cada palabra que intercambiaron. Mientras él comentaba sobre la importancia de la autenticidad en el trabajo creativo, su mente luchaba por concentrarse. La voz de don Alejandro era un bálsamo, pero la complejidad de sus emociones la distraía. Nunca había sido tan clara en sus deseos. Había un anhelo de compartir su voz, sus ideas, y, a la vez, un miedo profundo a romper el delicado equilibrio entre admiración y vulnerabilidad. «Quiero mostrarte lo que he creado», dijo, tratando de recuperar la línea de su discurso. Mientras hablaba, su corazón se aceleraba, sintiendo como cada palabra la llevaba más cerca de un paso decisivo. Le mostró la esencia gráficamente expuesta en su computadora, compartiendo cada detalle que había compuesto con tanto esfuerzo. A cada imagen presentada, ella trató de articular la profunda conexión que sentía entre su trabajo y su vida. Era una mezcla de autoexpresión y destino, algo que nunca había logrado alinear en su carrera. Él se inclinó más cerca, interesado, y un destello de satisfacción se encendió en su interior. Estaba captando la esencia de su narrativa. Sin embargo, la revelación de sus sentimientos aún se cernía sobre ella como una nube oscura. A medida que su conversación se extendía, el espacio entre ellos se tornó cargado de significados no dichos. La inseguridad comenzó a asfixiarla nuevamente. Habría un momento propicio para manifestar lo que realmente sentía. Mientras hablaban, sintió que cada palabra de él era un recordatorio de las razones por las cuales había guardado sus sentimientos en silencio. Miedo al rechazo, temor a perder la mentoría que tanto valoraba. Eventualmente, logró formular una pregunta que había estado atormentándola desde que entró en la habitación: «Don Alejandro, ¿alguna vez se ha sentido atrapado entre lo que necesita expresar y el miedo a lo que eso pueda conllevar?». La sinceridad de su pregunta rompió las barreras de la conversación y, por primera vez, don Alejandro pareció vulnerable. «Absolutamente», respondió con una mezcla de melancolía y comprensión. Fue un momento que resonó fuerte en su corazón. Ella no era la única que llevaba esas cargas. Al final, mientras el tiempo seguía avanzando,
se despidieron antes de que ella pudiera dar un paso más hacia la revelación de sus sentimientos. Sin embargo, una línea había sido trazada en su mente. Había dado con una conexión no solo profesional, sino emocional que jamás imaginó. En lo más profundo, una decisión estaba gestándose. La apertura que le había mostrado la había inspirado a confrontar sus propios anhelos, pero también le dejó claro que el camino hacia la autenticidad no sería sencillo. Con un nuevo propósito, decidió que estaba lista para arriesgarse. La próxima exposición no sería solamente un mostrar de su trabajo, sería el primer paso hacia la revelación de su verdad. El tiempo para ser auténtica había llegado, y la idea de compartir no solo su proyecto, sino también su corazón, la impulsaba hacia adelante. Podría liberar sus sentimientos y, al mismo tiempo, mantener su crecimiento profesional. La incertidumbre se mantenía, pero la emoción de por fin expresar su verdad se intensificaba, preparándola para un desenlace que apenas comenzaba a vislumbrar. María se despertó aquella mañana con un nuevo sentido de propósito. Los días de lucha interna y los ecos de las expectativas ajenas finalmente habían dado paso a una claridad que parecía iluminar su camino. Había encontrado la confianza que había estado buscando, una confianza forjada en la pasión por la arquitectura y en el deseo inquebrantable de ser fiel a sí misma. Mientras se preparaba para la exposición de su proyecto, se sintió más ligera. Las horas que había dedicado a diseñar cada rincón de su obra la habían transformado. No solo estaba presentando un espacio físico, estaba compartiendo su historia, sus sueños, y quizás, lo más importante, su verdad. Esa noche ante su familia y sus compañeros, haría visible su identidad y sus deseos. Cuando llegó al evento, el lugar rebosaba de energía. Las conversaciones y la risa resonaban en la sala, pero sobre todo, un aire de anticipación le llenaba. Se sintió rodeada de colegas y otros soñadores que, como ella, estaban dispuestos a mostrar al mundo sus visiones. Cada paso que daba la acercaba más a su propósito, y a medida que se instalaba en su rincón, se dio cuenta de la magnitud de lo que había logrado. Era un buen diseño, un espacio que no solo cumplía con los requisitos técnicos, sino que también hablaba al corazón. Mientras colocaba su proyecto en la mesa, sintió una extraña mezcla de emoción y tranquilidad. Aquella exhibición era su momento de brillar, de liberarse de las sombras del pasado y emerger como la arquitecta que deseaba ser. Cuando llegó su turno de presentar, su voz resonó con una claridad que jamás había experimentado. Habló con pasión acerca de cada detalle de su diseño, de cómo cada línea, cada ángulo, fue el resultado de su búsqueda de autenticidad. Sus palabras fluyeron, y cada reacción del público la llenaba de energía, veía sonrisas, cabezas asintiendo, gestos de reconocimiento. Era el momento culminante de su viaje. Al finalizar su presentación, recibió una ovación, un reconocimiento que le llenó de orgullo. El peso de la incertidumbre se desvaneció, no solo había presentado un proyecto arquitectónico, había compartido consigo misma una parte de su esencia. En ese instante, entendió que el amor por la arquitectura y la valentía de enfrentar sus sentimientos eran elementos integrales de su ser. Sin embargo, el clímax no se detuvo allí. Después de la presentación, don Alejandro se acercó. Él miró a María con una intensidad que hacía tiempo no veía, y con una voz llena de respeto y admiración, le dijo: «Has hecho un trabajo extraordinario, María. Me siento orgulloso de ti». Su apoyo significó el mundo para ella, pero mucho más que eso, el real significado de su vínculo comenzó a manifestarse. Ella se sintió fortalecida y decidió que era hora de dar el paso que había estado postergando. Con el corazón latiendo con fuerza, le confesó su deseo de ser auténtica, de no solo ser la arquitecta que la había inspirado, sino también la persona que había luchado con sus sentimientos durante tanto tiempo. He llegado a darme cuenta de que lo que siento por ti no es solo admiración, sino algo más profundo, expresó, cada palabra resonando como un eco liberador en su interior. Don Alejandro sonrió, su mirada revelando una mezcla de sorpresa y alegría. Siempre he visto en ti algo especial, y estoy agradecido de que hayas decidido compartirlo conmigo, respondió. En ese momento, el universo pareció alinearse, revelando un camino nuevo y esperanzador. Habían comenzado a descifrar una conexión que había estado oculta bajo la superficie, una emoción compartida entre dos almas que se habían encontrado a lo largo del tiempo. Los días siguientes se convirtieron en un viaje emocionante. María no solo se centró en su crecimiento profesional, sino que también exploró su relación con don Alejandro, mientras ambos compartían su pasión por la arquitectura y sus anhelos personales. Se dieron cuenta de que estaban construyendo algo significativo juntos, algo que traspasaba las barreras de lo profesional y tocaba lo emocional. María se sentía completa, equilibrando su vida profesional con sus deseos personales.
Había dejado atrás la presión de ser lo que otros esperaban e inició un camino hacia la autoaceptación y la autenticidad. La arquitectura se había convertido en su lenguaje, un medio a través del cual podía expresar su verdadero ser. Cada nuevo diseño y cada nuevo proyecto se convertían en un reflejo de su crecimiento integral. Hoy, al mirar hacia el futuro, María no solo se veía como arquitecta, sino como una mujer empoderada que había conquistado sus miedos y había abrazado su identidad. Understandía que el camino no siempre sería fácil, pero estaba lista para enfrentarse a cualquier desafío. Había logrado construir su vida a partir de sus propios deseos y pasiones. Así, el amor oculto que había atormentado su existencia durante años no solo había encontrado un hueco en su corazón, sino que ahora se había transformado en una fuerza motivadora, un pilar en el que construir su futuro. Con pasos firmes, María dejó que sus sueños tomaran forma, no solo como arquitecta, sino como la persona que finalmente estaba destinada a ser. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Asegúrate de marcar todas las notificaciones, haciendo clic en la campanita.